importante es saber que de una promesa pasamos a una promesa que se ha maximizado a las naciones, que Dios ha permitido hacerlo el triple de lo que algún día lo mencionó. Entonces nos gustaría empezar para que el pastor, el evangelista Dani Pereira nos cuente un poco el testimonio, algo breve para que la gente pueda conocer un poco más y luego vamos con inquebrantables fe, porque de verdad que todo el mundo puede decir que tenemos fe, pero quien no ha vivido de fe no lo puede contar. Y creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos vivido de fe. Pastor, lo escuchamos para que las personas puedan conocer un poco de su breve testimonio. Bueno, mi testimonio, yo vengo de un hogar disfuncional. Mis padres eran adictos a las drogas. Mi madre y mi papá murieron de adicción de droga, de SIDA, tenían enfermedad de SIDA. Y yo me crié en ese ambiente desde muy niño, consumiendo, viendo a mis padres consumir droga. A la edad de los 14 años yo comencé también a consumir droga, todo tipo de droga, violencia. Yo vi lo que era la violencia, el conflicto en la familia. Me acuerdo en los Estados Unidos, mi madre cae presa en la prisión y me mandan a Puerto Rico con mi abuelita. Y mi abuela, llego a la casa de mi abuelita y tengo casi dos primos que son narcos, traficantes, que manejan en puntos de drogas. Y ahí en esa edad de los 14, mi ambición era ser un traficante de droga, porque es lo que veía, en un niño vi todo eso, droga era normal para mí. Veía a mi mamá consumiendo droga. Entonces a los 14 comencé a consumir todo tipo de droga hasta llegar a la edad como los 18, comencé a entrar profundo, lo que era heroína, todo ese tipo de droga. Caí preso, ahí en preso comenzaron a hablarme de Jesucristo. Y cuando salgo de la prisión, tuve un encuentro sobrenatural con Cristo. Mi vida fue transformada radicalmente. Pequeño resumen. Así es. Vemos ahí claramente que el Señor puede hacer de la nada un todo, ¿no? Entonces, ese es el claro ejemplo de lo que le podemos hacer. Y también queremos agradecer a Costa Rica TV y en Guayaquil nos están retransmitiendo Guayaquil Radio Dinámica. Gracias por amplificar y por ser eco de esta importante eventualidad que estamos haciendo a través de los medios de comunicación desde la provincia de Santa Elena, comentándole que Dios puede hacer absolutamente todo. Pastor, cuéntanos cómo nació y cómo surgió al momento de plasmar en este texto el testimonio del Dios viviente. ¿Cómo nació Inquebrantables Fe? Este libro nace en un proceso donde comencé ya mi vida, que fue transformada radicalmente. De ahí yo comienzo a aprender a entender el poder de la fe, pero después que pasé una situación difícil en mi matrimonio, donde mi fe fue puesta a prueba, y fue una situación muy difícil que vivimos. Después de ahí entró la pandemia. En la pandemia donde comienzo a escribir este libro. Pero antes de escribir mi libro, ya esto tenía una historia en el pasado. La fe había sido construida de una manera especial, pero en medio de la situación que viví en mi matrimonio difícil, también la pandemia, de ahí nace este libro. El Señor me guía a comenzar a ir más profundo, a entender el poder de la fe. Y me acuerdo que yo iba a predicar este mensaje en nuestra iglesia, y por la situación que viví, experimenté el proceso, tuve que parar ese mensaje, donde el Señor me dijo: ese mensaje primero, esa fe debe ser probada a fuego, y cuando salga, si todavía sigue creyendo, entonces es una fe inquebrantable. De ahí nace este libro, Inquebrantable Fe. Su inspiración, sin duda, el Espíritu Santo. Cuéntanos por qué es importante vivir por fe, pastor. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios. En otras palabras, todo lo que nosotros iniciamos en la vida, sea un sueño que tú tengas, sea creer una promesa, recibir una promesa y recibir todo lo que la cruz del Calvario Jesús logró por nosotros, es por fe. Entonces la Biblia dice constantemente: el justo por la fe vivirá. 3 veces el apóstol Pablo lo habla en el Testamento. Y entonces, y en hebreo dice que la fe se resume en la palabra esta: es imposible agradar a Dios. En otras palabras, podemos orar, podemos hacer todas estas cosas, pero muchas veces lo podemos hacer sin fe. Lo hacemos de una manera religiosa, obligatoria, pero sin la esencia de la fe. Por eso que es importante vivir por fe. Muy bien, pastor. También nos comentan acá en las preguntas, ¿cuál es la diferencia de la fe religiosa y la fe de Dios? Esa está bien buena. La fe religiosa está fundada en doctrina de hombre,
mandamiento de hombre. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos, vuestras tradiciones han hecho hogar la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces los fariseos, los saduceos que conocían la Biblia y creían en Jehová, pero cuando vino el Mesías manifestado, no lo recibieron. Entonces ellos tenían una fe religiosa. Entonces, pero la fe de Dios es diferente. Y en mi libro yo hablo más detalle con eso, pero quiero decirle, la diferencia de la fe religiosa y la fe de Dios es que la fe religiosa se basa en tradiciones de hombre, legalismo, todo eso, que eso destruye. Por eso mucha gente está apartada, porque por el legalismo ha destruido muchos jóvenes. La fe de Dios, Jesús le dijo a Pedro cuando maldijo en la higuera, dice estas palabras. Cuando el otro día Pedro quedó impactado, wow, ¿cómo le hablaste a la higuera y se secó? Y Jesús le dice a Pedro, tenga fe en Dios. En el original griego dice, tenga la fe de Dios. Tenga la fe que se origina en Dios. En otras palabras, la fe de Dios tiene características que yo hablo en el libro. Es totalmente diferente. Y termino con esto. La fe religiosa, cuando es puesta a prueba, se quebranta. Las convicciones religiosas se quebrantan. Por eso tú lo ves, cómo van cambiando por tantos años. La iglesia, cuando hay tradiciones, cambian constantemente, pero la verdad de Dios nunca cambia. Exacto. Y la fe de Dios está basada en la verdad bíblica, el evangelio de la gracia. Y escucha esto, cuando la fe de Dios es puesta a prueba, demuestra que es inquebrantable, porque Dios es inquebrantable. Dios es eterno, es todopoderoso. Entonces, eso es la diferencia de la fe religiosa y la fe de Dios. Así es, qué importante el testimonio del pastor. Y también queremos recordar que estamos siendo retransmitidos por Costa Rica TV y en Guayaquil estamos por Radio Dinámica. Gracias por amplificar esta señal. Seguimos en vivo y en directo desde La Libertad de la provincia de Santa Elena para el Ecuador y las naciones del mundo. Vamos, pastor, ¿qué se necesita para dejar un legado de fe? Wow. En Hebreo capítulo 11 nos encontramos que comienza, es la fe, la certeza de lo que se espera en la comisión de los. Se ve y dice, y a través de esto los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Otra versión dice, fueron aprobados en la fe. Y continúa hablando acerca de todos héroes de la fe, que nosotros admiramos, conocemos aquellos que llevan tiempo en el Evangelio. Pero yo hablo en mi libro que para dejar un legado de fe, usted tiene que ir creciendo en la fe. O sea, por eso que la canción que estaban cantando, si tuviera fe como un grano de mostaza, muchas veces eso se ha interpretado de una manera a veces que solamente tenga un poco de fe. Jesús nunca, la intención de Jesús cuando dijo un grano de fe no era hablando acerca de solamente un poco de fe, está hablando del potencial que puede convertirse la fe. Porque después Jesús comparte, dice, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, que es más chiquita de todas, pero cuando se siembra y crece, se convierte en el árbol más grande. De tal manera que las aves del cielo vienen, hacen su nido. En otras palabras, para dejar un legado de fe, usted tiene que tomar esa fe. Dios nos da fe como una medida. Por eso Pablo dice, Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Pero esa medida de fe es como un músculo que si no desarrolla, no se fortalece, no crece, entonces nunca se convierte en lo que puede convertirse. Entonces el potencial de la fe se puede masificar cuando crecemos. Pero digo esto, yo hablo de tres etapas de madurez. La fe niñez, la fe juvenil y la fe paternal. Entonces todos comenzamos con una fe de niño, pero esa fe debe ser crecida a una fe de juvenil y después convertirse en una fe paternal. Y solo los padres entregan herencia, dejan legado. Entonces, una fe de niño no puede dejar legado. Una fe de juvenil no puede dejar legado. Solo por eso que Abraham no comenzó como el padre de la fe. Si tú lees el Génesis, tú vas a encontrar cómo Abraham inició con una fe niñez y un niño. Cuando digo niño, no hablando de lo que Jesús dijo, hay que ser como niño, sino que comparando las etapas del ser humano, ¿verdad? Entonces el niño lo quiere todo, sí, pero tú tienes que desarrollarlo, ¿verdad? Y tienes que llevarlo a la fe juvenil. Ahora, la juventud, así es lo natural, ellos tienen fuerza, tienen energía, y muchas veces cuando estamos en esa etapa de fe juvenil, nos queremos comer el mundo y estamos ungidos y Dios nos da una palabra profética y mañana se va a cumplir y comenzamos a correr rápido. Y eso es bueno, pero hay un proceso de madurez.
Y cuando pasan por un proceso de madurez, entonces termino diciendo esto, porque es que todo esto está en el libro, pero cada vez que tu fe es puesta a prueba, cuando tienes fe en niñez, tu fe tiene que ser puesta a prueba, pasar por un proceso para poder ser aprobado. Y cuando eres aprobado en medio de la fe en niñez, pasas a una fe juvenil. Y en ese proceso, esa temporada puede pasarse años. Tú puedes estar años ahí en esa temporada. Después eres puesto a prueba muchas veces, hasta que eres aprobado. Y el Padre dice, eres aprobado, ahora puedes hacer la transición a una fe paternal. Y cuando tú estás en una fe paternal, tú creas influencia, una autoridad, poder. Tus palabras cargan gloria. ¿Por qué? Porque has pasado de una fe niñez a una fe paternal y has dejado un legado. Y ese legado lo puedes dejar con tus hijos, natural, la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, donde gente cuando te ven dice, wow, este hombre, esta mujer, que ha pasado por todo lo que ha pasado, todavía sigue creyendo que Dios es bueno. Así es, y efectivamente que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El evangelista nos ha contado que él tiene 6º grado de estudio. Aquí hay muchos jóvenes que se están preparando, ya están en las universidades. El poder de Dios solamente puede uno plasmar en la amistad, en la comunión con el Espíritu Santo, y viene una revelación de su Espíritu a nuestras vidas. Y aquí hay jóvenes que tienen mucho potencial de Dios. Ya están algunos en las universidades. Mire cómo Dios lo ha usado a este hombre con 6º grado. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es una buena pregunta. Creo que es la dependencia del Espíritu Santo. Y yo en mi libro también yo hablo acerca de la fe científica. Hablo de 4 tipos de fe: la fe natural, la fe religiosa, la fe científica y la fe de Dios. Y las 3 primeras que les mencioné, cuando pasa por el fuego, se quebranta. La única que permanece es la de Dios. La fe científica está basado en descubrimiento, evidencia, y muchas veces nosotros vamos más en ese ámbito. Y no es nada malo con el conocimiento intelectual, pero una de las cosas que el Señor me ha enseñado es la razón que Dios me ha llevado a una fe así. Yo creo. Yo soy un creyente. Yo leo la Biblia y yo no la cuestiono. Llevo 22 años los caminos del Señor y llevo ya 11 años ministerial. Y yo he visto impresionantes cosas que Dios ha hecho. Y a mí no me gusta contarlo porque es la gloria del Señor, ¿verdad? Pero yo te puedo contar mucho tiempo, pero para mí creo que no tuve esa batalla de tanto conocimiento intelectual, porque uno de los enemigos de la fe es el razonamiento. Yo hablo también en mi libro. Cuando tú tienes mucho intelectual, conocimiento, y Dios te da una palabra, tú comienzas a procesarlo. Pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no tiene sentido lo que me estás diciendo. Y cuando tú te envuelves a estar tratando de razonar, se te va la guagua, se te va el avión. Porque la obediencia tiene que ser rápida. Pero cuando usted rápido crece, usted rápido obedece. Y usted ve resultados rápidos. Por eso muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos estancados espiritual. Porque imagínate que Dios le dice, mira, va a llover, prepara un barco grande. En ese tiempo, número 1, nunca había llovido. Él no sabía lo que era la palabra lluvia. Solamente venía un rocío. Entonces, pero dice la Biblia, y Enoc creyó y obedeció. Imagínate, él comienza a razonar. Pero Señor, ¿qué es un diluvio? Explícame primero qué es un diluvio. Señor, pero ¿por qué voy a hacer un barco tan grande? Imagínate, nunca construye el barco. ¿Verdad? El arca nunca lo construye, pero él obedeció. Entonces, muchas veces hay palabras que Dios te ha dado a ti y todavía usted no se ha movido en obediencia. Está estancado. ¿Sabe por qué? Hay palabras que Dios le ha dado a los pastores a lanzarse a hacer un evento o construir algo o a dar un paso grande de fe, como está hablando nuestro hermano.
él se movió en fe porque él creyó a la promesa. Y Dios lo ha puesto en ese lugar por su gracia, pero él ha creído. Y al creer, incluyendo todas las batallas que me imagino, aún gente dentro del cuerpo de Cristo a veces no entiende. ¿Qué tú hacías ahí metido? Necesitamos luz en ese lugar. Así es. Necesitamos la sal que esté en esos lugares. Tenemos que conquistar toda feria. Tenemos que ir al gobierno, a la política, al deporte. O sea, para poder alcanzar este mundo hay que ir a todas las áreas. Entonces, para mí ha sido confiar en el Espíritu Santo. La confianza y la intimidad con el Espíritu Santo, puedo resumir, esa ha sido la clave para la inspiración de todo esto. Muy buenas noches. El libro Inquebrantable puede ser una guía para la persona cristiana y no cristiana, o solo se basa en Los cristianos. los cristianos. Sí, bueno, es un libro que, fíjate, lo interesante es que este libro se ha vendido más en mi barrio, en Puente de Joven, Puerto Rico. Se ha vendido más por gente que no van a la iglesia, porque conoce mi historia, conoce cómo Dios me transformó. Y nada más de ver el libro y me ven a mí y dice, wow, es un milagro, lo voy a comprar. Creo que también se puede beneficiar porque estamos hablando fe y la fe es universal, en todos lados se habla fe, pero el libro tiene mi objetivo más principal es para fortalecer el cuerpo de Cristo, la iglesia, especialmente en la pandemia. Yo vivo en los Estados Unidos y vimos, si tú ves las estadísticas, muchas iglesias, incluyendo Estados Unidos, que es la nación más, cejaron y nunca volvieron a abrirse. Pastores, muchos pastores dejaron de pastorear, porque fue fuerte, mundial. Entonces, es un libro para inyectar, alimentar la fe del cuerpo de Cristo. Y qué importante es lo que mencionaba el pastor, ¿no? Recuerden que los hermanos en Cristo debemos fortalecernos para ir a la batalla, pero una de nuestras principales misiones está allá afuera, con el que no conoce, con el que no sabe, al que no se le ha predicado, al que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, al drogadicto, al que bebe, al que no aprendamos a juzgar, sino a abrazar. Aprendamos a ser condescendientes con las otras personas. Créanme que allá afuera hay muchas personas que a veces dicen, es que los hermanitos tienen una forma diferente. Créanme que con abrazar, con secar lágrimas, con abrazar sobre todo y orar por alguien en silencio, estamos sembrando.